Ya es tradicional en nuestra iglesia colombiana que con ocasión de la memoria de San Jerónimo, cuya fiesta litúrgica se celebra a final del mes de septiembre, se dedique este mes a la reflexión de la palabra de Dios. Y lo llamamos el mes de la Biblia, septiembre, mes de la Biblia. Está acá con nosotros tenemos este pendón que hemos sacado de nuestra arquidiócesis, donde queremos motivar para que nuestras comunidades parroquiales, en las pequeñas comunidades, en los grupos, etcétera, hagamos el ejercicio de volver a alimentarnos del pan de la vida también, que es la palabra, que ilumina nuestros pasos. Y aquí hemos puesto esta frase, tomada de Proverbios capítulo 30. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Toda palabra de Dios es digna de crédito. No es palabra humana, es revelada e inspirada por Dios a aquellos que un día hicieron el ejercicio de poner por escrito lo que el Señor había puesto en sus mentes y en sus corazones. Y hoy los textos bíblicos pues nos ponen de presente una tarea muy grande, una grande responsabilidad a su vez que todos tenemos, que debiera marcar, por así decirlo, el estilo de vida de nosotros los cristianos, de todos, sin excepción. Si yo doy crédito a la palabra de Dios, sé que esa palabra siempre se cumple. ¿Cómo no creer entonces y hacer vida en nuestras vidas su promesa, su palabra, sus orientaciones? ¿Cómo no apropiarnos de lo que también nosotros a diario decimos en la oración llamada dominical, la que Jesús nos enseñó, la oración del Padre Nuestro? Cuando decimos en una frasecita por allí, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa frase, contundente por demás y que nosotros prácticamente sabemos de memoria, se convierte en un gran compromiso de vida que el Señor amplía en sus consecuencias, en las buenas y en las malas. La primera lectura del libro del Eclesiástico, que como el libro de los Proverbios hace parte de los libros llamados sapienciales, junto con los Salmos, junto con el libro de la Sabiduría, Eclesiastés, Eclesiástico y demás, nos pone de presente también toda una invitación que desde el Antiguo Testamento se decía a los israelitas, pero que Jesús quiso también aplicarla a nosotros. Tomo algunas frases que me parecen importantes, casi también que para aprendérnoslas. Piensa en tu final y deja de odiar. Tan doloroso cuando alguien odia toda la vida, no es capaz de perdonar, no es capaz de reconciliarse y llega al final de su existencia y endurecido el corazón tampoco es capaz de decir perdono o acepto tu perdón. Eso es muy duro. Piensa en tu final y deja de odiar. Y sé fiel a los mandamientos. No guardes rencor a tu prójimo. Dice de una manera tajante el autor del libro del Eclesiástico, y pasa por alto la ofensa. Mire que aquí hay una instrucción también o una indicación de lo que a nosotros a veces nos duele y nos cuesta. Estamos en una oficina,
Llega una compañera, un compañero, por alguna circunstancia no me saluda, o porque no me vio, o porque estaba preocupado pensando en otras cosas, o porque llegó indispuesto y entonces no saludó, siguió derecho a su puesto de trabajo. Y hay gente que queda brava. Ese señor no me saludó, ese llegó mal genio, ese tiene cara de limón. Y ya quedan bravos. Pasa por alto la ofensa, cuando ni siquiera eso es una ofensa. Y en la vida social, en lo ordinario de nuestro quehacer, eso es muy común. Alguien está en la calle, pasa una moto y toca de alguna manera con culpa o sin culpa el carro, y eso se vuelve, perdónenme la expresión, un zaperoco. Hay violencia y ha habido muerte. Hay cosas a veces insignificantes. Y ahora que no decir de las cosas grandes, que son también muy dolorosas, y no es que debamos pasar por alto ese asesinato o ese robo o esa vulneración de un derecho, de la dignidad o un abuso, etcétera. Pero nosotros tenemos que ser capaces de ir muy por encima, como cristianos, poniendo la mirada en el crucificado, que un día desde la cruz va a decir vehementemente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quiénes? A aquellos que lo habían crucificado. Cierto que nosotros no somos Dios, no somos Jesús, en el sentido estricto de decir que tenemos esa capacidad sublime del perdón divino, pero sí Él nos está diciendo: ánimo, no tengas miedo a perdonar como yo he perdonado. Y como lo dice en la parábola de hoy, si yo te perdoné todos esos 10,000 talentos, ¿cómo no fuiste tú capaz de perdonar a aquel que te debía poco? Nosotros somos muy prolijos a pedir que se nos perdonen a nosotros las cosas, pero cuando nos toca dar el paso del perdón nuestro al otro, nos cuesta. La espiral de violencia que vivimos en nuestro país, en el mundo entero, buena parte tiene su sustento en la incapacidad de pasar página en nuestra historia de vida, de reconocer que tenemos todos derecho a equivocarnos. Y en ese error también tenemos el deber y el derecho y lo lógico de asumir las consecuencias de esa equivocación, de ese error, de esa acción indebida que se comete. Misericordia y justicia van de la mano. Pero ello no quiere decir que si yo tengo algo contra alguien, el Señor también pone la otra comparación. Si tienes algo contra tu hermano, antes de entrar al altar, deja las cosas allí, vete, reconcíliate y vuelve al altar. Y por eso ante la pregunta de Pedro, la respuesta también es radical. No se perdona 7 veces, 70 veces 7. Es decir, siempre. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de ser valientes y humildes para perdonar. Son 2 características, queridos hermanos, que son fundamentales para ese ejercicio del perdón. Porque yo sé que eso no es fácil. Más fácil es decir lo que yo estoy diciendo, pero cuando uno va a poner en práctica la palabra de Dios, que es digna de crédito, nos cuesta. Y para que esa palabra de Dios la podamos cumplir, necesitamos esas 2 características, entre otras muchas, pero yo en este contexto de la reflexión resalto esas 2: humildad y valentía. Humildad para reconocer que yo también soy frágil, que no debo convertirme en juez de los demás. Papa Francisco diría: ¿y quién soy yo para juzgar? Y entonces a veces en la dinámica del rencor, del odio, de las rencillas, de las distancias humanas, está el que yo siempre juzgo al otro, como en el ejemplo que puse al inicio. Llegó, no me saludó.
Y en vez de uno preguntarse qué le pudo haber pasado a mi compañera o mi compañero que llegó así, partimos del presupuesto. Es que es mal genio, es que es mala clase, no saluda. Y resulta que de pronto tiene un problema grande, que lo tiene embargado y que entonces uno llega en su camino de vida y tiene una situación, o llegó enfermo, o llegó con una situación particular que le tiene una preocupación en el alma. Y entonces se necesita